Bienvenidos a Punto Tecno. Se lanza una nueva edición, en realidad ya se lanzó, del concurso Date Idea. Es un concurso que promueve la utilización o la reutilización de datos abiertos de gobierno, entre otras actividades. Es impulsado por la GESIC y también cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unidad de Acceso a la Información Pública, en el marco de las acciones de transparencia y acceso a la información. Ya hemos hablado de ediciones anteriores y ya nos ha acompañado la ingeniera Virginia Pardo, directora del área de Ciudadanía Digital de AGESIC. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, una nueva edición significa que las anteriores anduvieron bien y que van por más, ¿no? Exacto, bueno, sí, eso creo que es un buen punto de vista. Es la cuarta edición, estamos en la edición 2015 y bueno, justamente esto es un instrumento que estamos utilizando desde el lado de la agencia, de lo que es el proyecto de datos abiertos y de transparencia y acceso, como tú bien decías, para generar mecanismos para que la ciudadanía siga conociendo el proyecto, se siga conociendo y dando difusión de que existen datos que el gobierno está disponibilizando y sobre todo estimular y fomentar la utilización de esos datos por los ciudadanos o por terceros. Claro, que siempre aparece obviamente la referencia al periodista o a los medios utilizando este tipo de datos para encontrar noticias, novedades o hechos que no surjan automáticamente. Es el principal cliente capaz por defecto, pero en realidad... Pero cualquier ciudadano puede utilizarlo, digamos, empresas, organizaciones gubernamentales, ni que hablar, o cualquier tipo de... Que hay datos que se usan para brindar mejores servicios, para hacer aplicaciones de uso cotidiano de datos del transporte, datos de turismo, datos de precios al consumidor, por ejemplo, que a veces no están asociados a una labor periodística o una investigación, claro, ¿no? Muchas veces, o una crítica o una auditoría o control, que muchas veces la labor periodística viene a veces por monitorear la gestión del Estado, que eso es una rama también importante. Y que además ustedes también fomentan en ese sentido la transparencia, la accountability. Exactamente. O sea, la rendición de cuentas, digamos, ¿no? Sí, hay un concepto ahora que se está trabajando mucho, incluso con sociedad civil, que estamos trabajando muy codo a codo en todo lo que es el gobierno abierto, que el rol del Estado sea de disponibilizar la información cruda, así como está, con calidad y con una disponibilidad y actualización periódica, y que sean otros los que hagan ese rol de control muchas veces, entonces de la auditoría pública, ¿no? De las cosas como están haciendo. Virginia, y bueno, repasá en qué consiste esta edición que ya tiene, y tú trajiste algunas iniciativas que incluso ya como está online y la gente puede participar y votar, cuáles son las que les parece que pueden seguir concursando. Exacto. Nosotros la idea lo estamos organizando en 3 fases. Una primer fase, que es la que está ahora en línea, que es de proponer ideas. Ahí apostamos a toda la ciudadanía, que no necesariamente es la que después tenga la capacidad o posibilidad de desarrollar algo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué cosas se podría llegar a desarrollar o impulsar o qué servicio o qué aplicación estaría interesante o yo necesitaría o me gustaría que estuviera disponible? Entonces esa es una primera etapa. En base a la información que está... Partiendo de la base que mucha de ese servicio o esa aplicación se va a hacer con datos que el Estado posee. Claro. Ese es un poco el esquema. Entonces lo que estamos ahora de una etapa, tenemos una fanpage, que es un poco, utilizamos eso como instrumento, que es algo bastante cotidiano y fácil de utilizar para todos. Y estamos diciendo, bueno, pongan una idea, hagan una propuesta o un problema a resolver. Una fanpage de datos abiertos, un Facebook de datos abiertos, .ui, y la idea es, bueno, ahí coloca tu idea o votá una que te parezca interesante, porque también eso un poco puede ser eso, no se me ocurre uno. Me gusta. Exacto, me gusta. Entonces la idea es, con eso nos va a servir de base para la próxima etapa, que es una segunda fase, que se va a hacer ya en un formato más presencial y más de colaboración de los organismos del Estado, que son los dueños de los posibles datos que están atrás de esa idea, con posibles emprendedores, desarrolladores, periodistas, para ver, bueno, cómo podemos transformar esos datos y esa idea en un servicio, una aplicación, un sitio web, una página que monitoree. Eso es una segunda etapa. Esta primera etapa en la cual uno puede colgar sus ideas termina el 6 de noviembre. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, un poco como tú decías, ya hay unas cuantas ideas que se han posteado, y yo elegí algunas para contar un poco por dónde viene la idea, la mano para abrir cabezas, las más votadas. Una idea que surgió, por ejemplo, es mejorar el sitio, agregar una aplicación equivalente al Comoir, que el Comoir es una aplicación que tiene la Intendencia, con datos abiertos de la Intendencia, con respecto a cómo me puedo trasladar en auto, bus, los ómnibus, el transporte colectivo, para ir de un lado a otro. La idea es hacer una versión Comoir de ir en bici.
por ejemplo. Ah, mirá. Para eso, obviamente, tenemos que tener disponibles los circuitos de las ciclovías, claro, las sendas, dónde se pueden estacionar las bicis, cómo elegir un camino donde haya menos ómnibus. Fue toda una opción. Otra idea. Todos esos datos están disponibles. Claro, o sea, en algunos casos están disponibles y en otros, parte del rol que tenemos en la agencia con el equipo de datos es trabajar con los organismos del Estado para que a llegada a esa fecha abran esos datos. Claro. Eso es poco parte del rol de... que ahí nos genera un poco bien, bueno, generemos ideas, busquemos servicios, tenemos demanda. Ahí es donde empiezan los problemas. No, a veces no, por lo menos la gestión más. En general hemos, teniendo idea de esta cuarta edición que tenemos, claro. hemos avanzado muchísimo. Yo creo que en realidad ahora está más en foco en qué demandas se están teniendo más que la voluntad de las instituciones de abrir. Cómo se puede utilizar de una manera provechosa. Claro, ¿no? Por ejemplo, otra idea que surgió bastante interesante es, bueno, que por ejemplo, acá ya bien concreto, que el Ministerio del Interior publique en el sitio web los números de las motos y los chasis de las motos incautadas, por ejemplo. Mirá. De esta manera, los damnificados por hurto podrán ingresar sus números, identificar en qué excepcional recuperó su vehículo y al depósito que fue trasladado. Evidentemente alguien tuvo algún problema con eso y ese dato es un dato que está a disposición, es un dato que es público, que no tiene dato personal o confidencial que pueda llegar a afectar la privacidad. Claro. Y ese es otro ejemplo de, bueno, la idea acá sería, bueno, coordinar con el Ministerio del Interior, eso publicarlo en un dato abierto, y encontrar algún emprendedor, desarrollador o una empresa que esté interesada en desarrollar ese servicio. Bueno, esa sería la tercera etapa. La primera es proponer las ideas, que de eso termina el 6 de noviembre. La segunda, desarrollar en equipo. Que es un poco eso, juntemos actores del Pero ministerio. Pero ahí antes se seleccionan algunas ideas. Sí, ahí va. La idea es que esas propuestas estén por lo menos inspiradas o traten de resolver estas ideas. Y ahí se arman prototipos, ahí no se llega a una aplicación completa y ahí hay una etapa de concurso y de premiación con las mejores ideas de periodismo de datos, por un lado, seguimos con la categoría periodismo de datos y con la categoría prototipo de aplicaciones. Luego hay una tercera fase, que esa fue la que incorporamos desde el año pasado y en esta cuarta edición, que es de fondos ciudadanos, que es una tercera etapa que ya arranca al fin de año, que es decir, bueno, yo quiero implementarlo realmente, quiero ponerlo en producción, quiero contratar horas de desarrolladores, quiero tener un visualizador, y ya implica un esfuerzo desde el punto de vista de presupuesto, de inversión y de sostenibilidad. Claro. Que eso es un poco el nuevo esquema que estamos trabajando, cómo darle sostenibilidad a estas desarrollos y emprendimientos. Necesariamente desarrollarlo como un emprendimiento. Exactamente, puede ser una un empresa, emprendimiento, puede ser una empresa, hay aplicaciones que hay el año pasado unos emprendedores que ganaron hicieron un sitio web que están desarrollando, están publicando una cantidad de información. Bueno, obviamente después se van a autosostener capaz que con pauta publicitaria, lo que sea, pero en definitiva el capital semilla para poder lograr eso y armar la empresa y el plan de negocios es parte de lo que nosotros le damos en la tercera etapa. Parte del premio en la tercera etapa, que ahí estos son fondos ciudadanos, le llamamos. ¿Cuántas propuestas hay ya? Antes, ¿cuánto faltan todavía? Algunas semanas, un par de semanas para que se a nivel de ideas, estamos ahora, yo estaba mirando bien antes de venir, estamos en orden de 20 ideas, pero que todas tenían 45, 50, 20, 30 me gustas. O sea, que ahí tenemos una cantidad de gente que se sumó a esas ideas. Apostamos a tener, el año pasado terminamos con 80 ideas, en total, todas votadas. Un poco por eso la idea es, bueno... ¿Y todo esto se termina, las 3 fases se cumplen antes de fin de año? Al fin de año terminamos con la selección de los proyectos que van a ser financiados, que se van a ejecutar en el 2016. Que ahí los que ganan van a poder optar o por un capital semilla para poder desarrollar el proyecto o el producto, o la incubación de la empresa, que también eso hemos hecho en otras empresas. El año anterior ganó un equipo de emprendedores que hicieron Precio Usui, que se llama, es una aplicación que está en el aire, que está toda la canasta básica y los precios a nivel del mercado en Uruguay, y ellos decidieron optar por una incubación, es una empresa de incubación que hay en el medio, 2 años de incubación de su empresa porque apostaron también a fortalecerse como una empresita de emprendimiento. Entonces, en definitiva, eso es otra modalidad que damos de bueno, y eso además lo es abierto para la primera etapa, por lo menos para... A todos, para que la idea es ahí, es que todos aprovechemos la oportunidad. Que nadie se limite si tiene una idea, por lo menos la cuelga y después se verá. Exacto, e incluso digo, si no queda... Ahora, ¿eso es por voto de la gente que entra a esta fanpage? Me gusta, o sea, eso nos va a dar una pista. Ahí va, una línea de hacia dónde poder seguir después, más allá del concurso, trabajando con los diferentes organismos para, bueno, en temas educativos hay que abrir estos datos, porque el Estado tiene muchísima información. Sí, claro, o sea, hay que partir de esa base. Nosotros partimos de una definición... En rigor, la sociedad tiene información sobreabundante. Entonces, digo, si partimos del conjunto enorme de información que tiene el Estado, si además después acotamos a la que está regulada por la Ley de Acceso a la Información Pública, que por lo menos nos limita y nos clarifica qué es público. Claro.
toda la que después tiene que estar informatizada y disponibilizada en Claro. formatos abiertos. Bueno, ¿cómo vamos haciendo ese proceso gradual de todo ponerlo en dato abierto? El costo que tiene no Sí, hace claro, al claro. beneficio de usarla. Entonces, esta es una línea también de trabajo para decir, bueno, prioricemos. Empecemos a poner en Claro. datos abiertos lo que la gente ya está queriendo Se utilizar, están ¿no? marcando Eso con como sus me parte gusta. del... Bueno, Exactamente. felicitaciones por seguir adelante con Está esta bien, bueno, muchas iniciativa gracias. y éxitos. Está bien, bueno, gracias.